Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos. Se cumplió este miércoles un año del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y al margen de que la encuesta Gallup revele que tiene la más baja popularidad para un presidente de ese país a los solo 10 meses de gobierno, una popularidad de 33%, no ha habido día en que Trump no genere una noticia grande, sea porque echa para atrás decisiones de su antecesor Barack Obama, sea porque hace comentarios que para muchos pueden ser desentonados o porque toma decisiones que fueron promesa de campaña de manera más pronta, más rápida de lo que muchos esperaban. Por esa razón vamos a hablar hoy de cómo los países de América Latina, pero específicamente Colombia, deben manejar las relaciones en los más de 3 años de gobierno que quedan de mandato de Donald Trump si es que no hay una reelección. Y a ustedes les hemos planteado a través de nuestras redes sociales la siguiente pregunta. ¿La elección de Donald Trump ha tenido en Colombia un efecto? Opciones: A, positivo; B, negativo; C, ningún efecto. Los panelistas con los que vamos a discutir de este tema son Marco Antonio Fernández, que es investigador asociado de México Evalúa. Nos acompaña también Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, columnista del periódico El Financiero y antes fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC. Está con nosotros también Frank Mora, que es director del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y fue subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental durante el gobierno del presidente Obama. Christopher Sabatini es profesor de Relaciones Internacionales y Política en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia y es fundador y director ejecutivo de la nueva investigación sin fines de lucro Global Americans. Fernando Cepeda Ulloa es internacionalista, exministro de Gobierno, exembajador en Francia, exembajador en Canadá, exembajador en las Naciones Unidas. Vamos a comenzar entonces con las diferencias. Un saludo a nuestros panelistas, muchas gracias por acompañarnos. Siempre le traslado a los panelistas la pregunta que les hago a nuestros seguidores en las redes sociales. Entonces, yo quisiera que ustedes nos dijeran, entiendo que ustedes dos vienen de México y tienen pues una visión de Colombia no tan detallada, pero hablemos en el caso de ustedes dos de América Latina. ¿El efecto de la elección de Donald Trump en los países de América Latina ha sido positivo o negativo o no lo hemos visto? Voy en orden. Bueno, yo creo que en términos generales ha sido negativo. Negativo porque ha tensado la relación prácticamente con la mayor parte de los países de la región. Evidentemente con México la relación está siendo muy complicada en diversos aspectos. El aspecto comercial, el aspecto de seguridad, el aspecto de migración, porque a pesar de que ya en los últimos años ha habido incluso una migración negativa hacia Estados Unidos, de parte de México hacia Estados Unidos, para Trump, en términos de su política doméstica, el tema migratorio fue explotado de manera muy evidente. Y eso ha tensado la relación con México, los insultos que ha hecho en diversas ocasiones hacia México, la insistencia de establecer un muro y que los mexicanos tienen que pagar por el muro en la frontera. Todos ellos son circunstancias que realmente no han abonado para nada en la relación entre México y Estados Unidos. Edna. Definitivamente negativa. Coincido simplemente por una actitud hostil. Eso ya ha generado un cambio en los términos de referencia en la relación que tenía América Latina con Estados Unidos. Es evidente que puede haber varianza en el impacto que el triunfo de Trump tiene sobre países de América Latina. Me parece que el país que es más vulnerable es México, porque tiene una interdependencia y una relación muy estrecha con los Estados Unidos, porque buena parte del crecimiento de la economía mexicana está asociada al libre comercio, porque tiene flujos migratorios con Estados Unidos. Entonces, cualquier cambio en la política bilateral o en el marco del Tratado de Libre Comercio tiene repercusiones enormes. Hay un dicho que dice que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Frank Mora. Mira, comparto con mis colegas. Yo agrego lo siguiente. El presidente Trump ve a la región
como una amenaza, te digo la verdad. O sea, es una región donde hay conflictos y amenazas. El tema de comercio, el tema de inmigración, el cultivo de coca, etcétera. Todo es lo negativo que viene de la región y no ve las oportunidades para asociaciones estratégicas en la región. Y ahí me refiero a Colombia. Hay en Washington un debate muy serio del problema de cultivo de coca en Colombia y se está hablando dentro de la administración de que sí debe tomar medidas punitivas contra Colombia, por ejemplo, desertificar a Colombia en caso de que no hay un cambio en el cultivo. Eso demuestra para mí un presidente que está tomando a un país que es un país estratégico de muchos años y lo ve como una amenaza que está dispuesto a tomar medidas para castigar a un socio estratégico, que me parece que indica un fenómeno mucho más grande de lo que estamos viendo en la región. Christopher. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con mis colegas, pero voy a decir, yo creo que ha sido negativo, sin duda, pero hasta ahora no ha sido tan negativo como mucha gente pensaba, porque hasta ahora solo ha quedado al nivel de la retórica que llamaba a los mexicanos que venían a los Estados Unidos como violadores o criminales o los hombres malos, el muro. Pero la verdad es que en términos políticos hasta ahora no ha hecho mucho. En términos de Cuba, por ejemplo, los pasos que él ahora o esta semana anunciaron, sí, la verdad es que no eran tan fuertes como muchos cubanos americanos quisieron. En caso de Colombia, hablaron sobre la necesidad, el secretario de Estado en su confirmación habló sobre, iba a reevaluar el plan Colombia, si los Estados Unidos iba a apoyar el plan de paz en Colombia. La verdad es que lo están apoyando. Entonces, la retórica sí hace daño, sí es una amenaza, pero la verdad es que hay mucho ruido, pero la verdad es que hasta ahora, menos mal, no ha hecho mucho daño. Pero la retórica sí hace daño, hay que reconocer. Bueno, vamos todavía en orden en esta ronda y ya empezamos con la discusión. Fernando Cepeda. En Colombia hay que mirar el tema con alguna perspectiva, porque nosotros estamos acostumbrados a que Estados Unidos nos consienta, nos quiera, y para poder proclamar, mire, somos los mejores amigos de Estados Unidos, etc. Esa es una actitud muy colombiana en su política exterior. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que veníamos, a no remontarnos muy lejos, de Clinton, que ha sido un príncipe con Colombia como presidente, y después veníamos de Bush hijo. Bueno, ¿para qué le cuento? Eso era la intimidad con Uribe, le dio la medalla de la libertad que no se le da a todo el mundo, con Blair, el primer ministro inglés, etc. Obama, por favor. Obama cuántas veces vino, cuántas veces recibió al presidente allá. Mire, Obama hizo el mayor gesto, el más necesario además para el proceso de paz, que era ayudar a construir un consenso. El mayor error en el proceso de paz es que no haya un consenso a nivel nacional. Bueno, no entremos en el tema. Obama hace el gesto descomunal de decir, bueno, febrero 2016, celebremos en la Casa Blanca lo que denominan, es posible con alguna exageración, pero dicen, el mayor éxito de política exterior de los Estados Unidos en el siglo XXI. ¡Ah! Uno queda pues, sin respiración. Entonces invita a la Casa Blanca, a Clinton, a Bush, ¿no? Por supuesto Obama, e invita a Pastrana, que contribuyó al Plan Colombia, ¿no es cierto? Eso fue Clinton. 2, invita a Uribe, que fue el gran ejecutor, digamos, del Plan Colombia, la política de seguridad democrática, sin el Plan Colombia, pues inexistente, y al presidente Santos. Es decir, lo que hace Obama es decir, mire, dejen la pelea. Ustedes tres construyeron, ¿no?, este debilitamiento de las FARC.
con la ayuda de Estados Unidos, por supuesto, y ustedes tres están construyendo la paz. Pero Fernando, por supuesto. perdón, interrumpo, porque entonces, dicho esto, ¿hemos sentido un efecto positivo o negativo o no lo hemos sentido No, pero en claro que estos sí. 10 meses? Pero claro que sí, porque le digo a lo que a nosotros nos gusta. Porque ya no nos están apapachando, Pero como se claro, dice entonces en que nos ha dado colombiano. frío. Que nos consientan, que nos arrullen, que digamos que somos los mejores socios. Pero más allá de eso, ¿qué es eso? El apapache y Sí, la claro. cosa. ¿Hemos sentido algún efecto? Pero por supuesto, porque es que, como lo dijo nuestro Frank. colega Mora aquí, el presidente Trump no ahorró palabras para decir, mire, agradezcan que no los desertifiqué, los iba a desertificar. La palabra desertificación es lo peor que Colombia puede oír. Entre otras razones, porque ya habíamos dejado de oír esa palabra. Sí, se nos había olvidado. No, pero por favor, la reemplazamos con el MEM, el mecanismo de evaluación multilateral Sí, en la pero OEA. eso no se lo aprendió nunca nadie. No, nunca nadie. Sí. Pero salimos de eso. Que de golpe el presidente de los Estados nos diga con toda su boca, óigame, y lo digo por escrito, agradezcan que no los desertifiqué, aprecio la tarea del ejército y la policía. Entonces el presidente decía, bueno, ¿y quién es el comandante de eso? Yo. Claro. ¿No? Bueno, pero a ver, dicho esto entonces, vamos a ver qué ha respondido la gente en las redes sociales a nuestra pregunta y entramos a que todos juntos respondamos qué deben hacer entonces los gobiernos de América Latina, Colombia específicamente, ya sabiendo cómo es Trump, ¿no? Ya sabiendo lo que ha hecho en estos 10 meses, qué deben hacer para proteger sus intereses en lo que queda de este gobierno. Miremos la gráfica, ¿qué contesta la gente? La elección de Trump ha tenido en Colombia un efecto positivo el 13% de los que han participado, negativo el 29%, ningún efecto el 58%. Pero mira, la gente cree, la mayoría de la gente cree que Sí, Te que aseguro, puro Claudia, que te puro aseguro- ridículo. Te aseguro, Claudia, que tú pones esa encuesta en México Ah, no, tiene que y ser bueno, distinto. o sea, el 90% va a decir que es negativo. Pero yo le digo, O sea, porque creo en que- Colombia la respuesta es así. Porque la política exterior en Colombia no le interesa. No importa. No importa. No Así es. importa. Bueno, entonces voy a la pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer distinto ya sabiendo cómo es Trump? ¿Sabes qué? A Trump las relaciones personales es fundamental. Si tú puedes establecer una relación directa, personal, de amigo, de abrazos, le puedes pedir cualquier cosa y te lo da. Para él todo es esa relación. En parte, cultivar el ego. el ego. Es Es por eso cultivarle que el ego. los chinos le pusieron toda Todo. la alfombra roja, le hicieron. Arabia Saudita, aquello fue como si fuera un Japón rey, también. ¿no? Entonces, el mundo entiende que con el ego que tiene este hombre hay que alabarlo de esa manera. Y el problema en México es que la primera conversación que tuvo con Peña Nieto después de entrar a la Casa Blanca era una pelea. Pero- Y en Pero parte- Peña Nieto lo en- invitó pero cuando tenía- era candidato, pues. Sí, y- pero- Nuestro secretario de Hacienda de entonces, después secretario de Relaciones Exteriores, tiene una amistad muy cercana con el yerno de Trump, que para el caso de los intereses que nosotros tenemos en la mesa no ha servido de mucho. Ha habido como un comportamiento muy errático de Trump, después de invitarlo, cuando era todavía candidato, en la tarde estaba otra vez hablando con su arenga contra México. Entonces, por lo menos en esa relación cercana que se quiso explotar, no funcionó el mecanismo. Y justo la Yo creo que complejidad. México es distinto. Yo creo que Sí. México, Sí. para su base y a nivel personal, para cualquier cosa, intento de coquetear por parte de los mexicanos con Trump no va a funcionar. Funcionó bien con Juan Manuel Santos. Viajó a la Casa Blanca, allí terminó toda esa retórica, cuestiones sobre el proceso de paz. Pero con Peña Nieto es otra cosa, porque representa, digamos, una gran pilar de su... Es que, Cris, en ese sentido, o sea, lo que tenemos que entender es que en el caso específico de México, México es el punching bag para Trump Y los mexicanos para, también. para poder quedar bien con su base doméstica. Sí, sí, sí. O sea, la relación de la política exterior de Estados Unidos hacia México
pasa por la política interna de Estados Unidos. No así en Colombia. O sea, no estamos viendo, no está usando el discurso en contra de Colombia, la amenaza de Colombia para poder complacer a sus electores. En el caso de México, Y sí. la muralla representa eso. Porque en el centro de su narrativa, la narrativa que resultó exitosísima, tanto que lo llevó a la presidencia de la República, está México como el origen de muchos de los problemas, del desplazamiento del empleo, del tema migratorio, del abuso de los mexicanos, de las drogas, de la inseguridad, la imagen de México corrupto. Entonces, tejió todos estos argumentos para crear una narrativa sumamente poderosa para su propio público. Y por eso creo que en ese sentido, la sugerencia de despertarle o cultivarle el ego para el caso mexicano Entonces, ¿qué no es funcionaría funcional, para no México? es funcional ¿Qué funcionaría? por esta situación. Porque lo que necesita, y creo que eso es lo que le ha fallado al gobierno mexicano ahorita, es entender que tiene que cultivar, pero las relaciones con el Senado y con el Congreso. Utilizar las relaciones con los gobernadores, con muchos actores políticos y empresariales que serían afectados, por ejemplo, si echan para atrás el NAFTA, el TLC. O sea, sí tienen que diversificar sus alianzas políticas para poner presión sobre Trump. Que eso De es algo otra que manera, Colombia ha hecho bien, ¿no? En los últimos años. Yo creo que No sí. sé, Fernando está haciendo cara de... Porque Colombia se precia de que tiene una relación bipartidista con los Estados Unidos y que, por ejemplo, el Paz Colombia y Plan Colombia pues han sido apoyados gracias a que republicanos y demócratas se ponen de acuerdo. Cuando usted habla de que tiene consenso bipartidista allá, pero rompe el consenso bipartidista aquí, usted me cuenta. Porque ya la pregunta que ustedes planteaban. ¿Quién es el amigo de Trump aquí? ¿Santos? ¿Uribe? ¿Pastrana? Un momentico. Es que Pastrana podrá no tener votos en Colombia, lo que usted quiera, pero desarrolló en Estados Unidos amistades descomunales de Clinton para abajo, a través de Luis Alberto Moreno, y él también fue embajador, después de ser presidente, embajador de Uribe. Bueno, Uribe, por favor, le dio la medalla de la libertad, era súper admirado por muchos congresistas, súper criticado por otros, pero realmente una admiración muy grande hacia Uribe. Entonces, ¿cómo fue en Colombia la conversación cuando se encontraron allá en el club de Miami? Sí, en la Goma, en ¿Cómo se llama? Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Sí. Bueno, esto fue ante una crisis que hablaron, quién Ay, nos sí, no se invitó. habló de otra cosa. No, era una cosa increíble, porque claro, era el temor, la preocupación de que Uribe y Pastrana tuvieran una relación mejor con Trump que la que podía tener Santos, vía Rubio y vía Albalar y todos esos cuentos. Claro, Es pero, complicado. pero volviendo al punto, entonces, aparte de lo que usted acaba de decir, Frank, de tener esa amistad, ¿qué más puede hacer Colombia para conservar ese consenso bipartidista que le ha servido y para tener una buena relación con Trump el próximo año, ya con ese anuncio de la posible certificación, a lo mejor ya no se pone con Para cosas, ¿no? planear estratégicamente de cómo manejar al presidente Trump es complicado. No es tan fácil, es muy impredecible y muy impulsivo. Sí, sí, ese rato. Es verdad lo que dice Marco, hay que trabajar con el Congreso, hay que trabajar con los gobernadores, es cierto eso. Pero con Trump, en un momento dado, eso no le interesa a él. Él dispara, independientemente de lo que digan sus asesores. No es que no oiga a sus asesores, los oye, pero es impredecible. Es por eso que yo, aquí voy a una diferencia con Chris, es que las palabras importan, el discurso quiero decir que importan. Contamina las relaciones, a pesar que no ha disparado, incierto, ¿no? y de hecho provoca la reacción del que las Claro, escucha. O sea, claro. es decir, lo que está con preocupación ocurriendo en México es que está despertando el nacionalismo. Está despertando el sentimiento anti-yanqui, Así es. porque ya hay una irritación de los constantes agravios. ataques hacia México. Son demasiados agravios discursivos y entonces sí, perdón, ya empieza el enojo fuerte. Yo creo que lo que sucedió en Estados Unidos se debe a un gran descuido de la política exterior mexicana. Debimos haber tenido una presencia constante, con públicos relevantes. Y yo creo que se abandonó. En algún momento se hizo, pero después se abandonó. Entonces dejamos la cancha libre para que pudiera irse tejiendo esta narrativa anti-México. Ahora, sí creo que necesitamos construir una macro
coalición. No sé si esta macrocoalición pueda contener estas respuestas erráticas. Macrocoalición de países latinoamericanos O de actores, de actores, ¿no? De actores en México, en Estados Unidos, en la región, que crucen fronteras. ¿No? Y creo que esta coalición igual no puede evitar comportamientos caprichosos y erráticos, pero sí va a ser más costoso cuando tenga estos desplantes. En ese sentido, yo creo que es importante que muchos otros países también se ponen de pie y se dicen, así no habla sobre nuestros hermanos en la región. Así, entiendo que es un gran riesgo. Juan Manuel Santos tiene su propio problemas internos y no quiere confrontar a Trump. Pero yo creo que es importante. Lo que ha logrado Trump, que no es poca cosa, en el caso de relaciones interamericanas, en el Congreso hemos visto un gran bipartidismo. Hay muchos congresistas republicanos y demócratas que están diciendo, no, México es un gran aliado para los Estados Unidos. Están defendiendo el Plan Colombia. En otros asuntos no está pasando, pero por lo menos ahora en el Congreso, sobre las relaciones interamericanas, y ahorita, hay un gran y en ese bipartidismo. sentido, a ver, hasta ahorita hemos hablado de México y de Colombia, pero también, por ejemplo, la presión hacia México obviamente tiene una consecuencia para Centroamérica. O sea, y yo sí creo que en ese sentido México tiene que jugar, como dicen en inglés, hardball. O sea, tiene que decir, sí, tú nos estás presionando, pues a ver, nosotros la cooperación que habíamos tenido para tratar de detener la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues esa cooperación Eso no es va, chantaje, o sea, eso es chantaje. y eso se tiene que hacer. Perdón, con un bully como el que tenemos enfrente, se tiene que buscar unas nuevas estrategias. Para rudo, tienes que también, si ante un rudo y un bully como es Trump, pensamos que la estrategia va a estar de ver cómo nos ganamos su favor, lo único que vamos a hacer es ir caminar hacia el fracaso. Pero O sea, entonces, en ese sentido, hay que está pasando mostrarle, en el Partido hay que mostrarle los Republicano dientes a Trump. ¿Quién? ¿Honduras? ¿Guatemala? O sea, Uno tiene más Trump se va a palanca morir que de la otro, risa. Sí, no, a ver, no, Yo creo Mira, que sí. mira. Sí, sí. Yo creo que sí hay que construir una narrativa positiva y una coalición alrededor de temas positivos, porque digo, no creo que sea conveniente irritarlo más. Sí, pero yo la pregunta que tengo, yo no sé qué doy las preguntas, pero si mañana el presidente Trump desertifica a Colombia, ¿va a haber un antiamericanismo en Colombia? No, aquí no hay de eso. Nunca ha habido antiamericanismo en Colombia. Pero hay una reacción negativa. Después de la separación de Panamá. Óigame, ¿y el papel de Estados Unidos? No. Pero hay una reacción, ¿no? No, aquí Pero yo jamás. creo que Colombia depende, es Fernando. proamericana. Mire, Sí, créame, pero viene un año electoral. Y en ese año electoral usted sabe cómo está marcando en las encuestas algunos líderes de izquierda que sí podrían promover un discurso antiamericanista. Entonces ahí imagínese usted puede las pasar FARC, algo. las FARC, casi que se aliaron con Estados Unidos para el proceso de paz. Bernie Aronson, por favor, era pues el casi Sí, pero ya no el está. interlocutor, claro, porque claro, Porque Trump no le dio el mismo Trump lo sacó. puesto, sí. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta para este debate que estamos haciendo. Uno, Venezuela. Sí. ¿Cambió o no la actitud de Colombia frente a Venezuela por razón de Trump? Sí. ¿Para bien o para mal? Yo he sido crítico de eso. Dejémoslo ahí. Segundo, tenemos Cumbre de las Américas el año entrante, en Lima, ¿no es cierto? Ya se está preparando. Preparémonos para eso. Usted me cuenta cómo va a hacer eso con Cuba. Usted me da cuenta cómo va a hacer eso con México. Usted me cuenta cómo va a hacer eso con Trump. Hablamos. Hablamos. Pero Fernando, ¿tú no crees que los Estados Unidos, si logras desertificar Colombia, puede generar un cierto sentimiento de abandonaje, de ser abandonados? Porque hemos sido gran aliados. Con Colombia sí. Y yo creo que con razón los Con razón, colombianos además. pueden sentirse, pero Y eficaz, eso no y se hace eficaz, con la útil. Unión. Sí. Y además eficaz. Yo creo que con razón. Yo creo que, a mi juicio, Pero puede ¿qué ser una- pasa si después de un año de que usted declara que el mayor éxito de política exterior de Estados Unidos en el siglo XXI es la lucha contra la coca, la cocaína, la droga, que por Sí, supuesto hemos perdido. va de lado las FARC y el ELN y todo eso? Muy bien. Y al año resulta que jamás Colombia había tenido más hectáreas sembradas
Entonces imagínese usted que realmente esto es el gran fracaso pirado desde ese punto de vista. Nadie lo dice, no lo vamos a decir, no lo repitamos. Terrible, terrible. Es que es. Y fíjese usted que nadie lo ha dicho tampoco. Forma parte, a mi manera de ver, de la estrategia de Trump de desmontar todo lo de Obama. Sí. Y aquí está desmontando, digamos, el mayor elogio de Obama a un país en Bueno, América Latina. tenemos que hacer la primera pausa para comerciales, pero yo quiero que cuando regresemos, y esto concierne también a México, el próximo año, a pesar de los que ayer dijeron que había ya 48.000 hectáreas erradicadas, Eso, mire, vamos a durar dando números. Estados Unidos, Sí. Naciones Unidas, Colombia, los que usted quiera. bueno, pero el próximo año seguramente los resultados no van a ser del gusto de los Estados Unidos en materia de erradicación en Colombia, en materia de área de hectáreas de coca cultivadas. Y eso va a poner a Estados Unidos a ver si cumple lo que ya este año advirtió, y es que la desertificación está ahí. En ese escenario, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque de la Plata de Paz Colombia depende buena parte de la implementación del acuerdo de paz. Eso lo vamos a contestar al regresar en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos, conversando sobre o tratando de responder la pregunta de qué deben hacer los países de América Latina, los países de la región, para tratar de mantener unas relaciones convenientes, exitosas con el gobierno de los Estados Unidos por lo que queda del mandato de Donald Trump. Y estábamos conversando en comerciales que tanto en México como en Colombia se vienen elecciones en el próximo año, y esto pues de alguna manera cambia o crea una incertidumbre en ese manejo de las relaciones. Y en Estados Unidos también hay elecciones. Bueno, sí, pero de mitad de término, lo cual tiene no presidenciales. una repercusión. Sí, pero Claro, pero entonces a lo que voy es, ¿qué debería estar uno esperando de un candidato o candidata presidencial que haga para que dé cierta tranquilidad respecto al manejo de esa relación tan gaseosa, si se quiere, Es con que, Estados Mira, Unidos? por ejemplo, yo creo que en México, por la reacción que se está observando en la opinión pública, y los números lo demuestran, este enojo que referíamos, es muy difícil para cualquiera de las opciones políticas presentar abiertamente un discurso de moderación o de aproximación hacia Estados Unidos. Se vuelve un tema caliente para la política doméstica. O sea, se le puede volver costoso. Entonces, no es que van a usar el discurso anti-yanqui, pero no van a usar un discurso pro-yanqui. No pueden porque el que lo haga, ahí sí, dado el Pierde enojo votos. popular, pierde votos y se van. Puede ser muy costoso la estrategia electoral de alguien que resbale por esa vía. Entonces, las discusiones, obviamente, en términos de la elección, van a ser la corrupción que hay, otros temas. Entonces, este tema en particular no va a estar, creo, al frente de las discusiones públicas para las elecciones. En Colombia seguramente tampoco, pero ¿qué debería uno esperar al momento de hacerle una entrevista a esos 50 candidatos que tenemos? no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo. Entrevístanos a nosotros. Mira, muy difícil que el tema de política exterior entre en el debate político colombiano. Nunca ha entrado, nunca. Somos ajenos a eso. Ustedes más, por supuesto. Ustedes tienen un consejo de política exterior, ustedes tienen programas de relaciones internacionales. Yo hice el primero en Colombia, pero eso aquí es muy difícil que entre. Ustedes tienen una cancillería mucho más seria, mucho más profesionalizada. Ustedes tienen un instituto serio, el Matías Romero, como se llame. sí. Es una cosa excelente. Nosotros vamos por los laditos, nosotros nos acomodamos. Nosotros no formulamos en serio, de verdad, política exterior ante el mundo, ¿en serio no? Bueno, pero eso es para los que votan, pero Sí. para los que están allá formulando las políticas públicas de Estados Unidos hacia Colombia, y usted, Frank, que sabe muy bien cómo se maneja eso, ¿qué estarían esperando de quién debe ser el candidato que maneje bien esa relación? Hay un problema fundamental. La encuestadora Pew ha hecho encuestas en los últimos meses
que demuestra la aprobación, la imagen que tiene Estados Unidos y por supuesto el presidente Trump en toda América Latina. El bajo ha sido dramático. Pew Research Center. O sea, está por debajo de un 3 o un 4, un 30, un 40%, mientras durante el gobierno de Obama estaba en un 60, un 70%. Y eso dificulta, por las razones que mencionó Marco, de trabajar con Estados Unidos. Hay un costo político, puede haber un costo político en trabajar de muy cerca con Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el Departamento de Estado, que todavía no tiene un subsecretario encargado de asuntos latinoamericanos, no tiene oficiales y funcionarios importantes que se pueden trabajar el tema América Latina, la política está a la deriva. No hay enfoque, no hay coherencia. Y estamos entonces como una especie de, sí, a la deriva, sin un norte, sin dirección, con un Departamento de Estado que está completamente desalojado. E Desmantelado. incluso con molestia, lo que entiendo, tú lo sabrás mejor, molestia del personal del Departamento de Estado, Se han de ido la los- forma en que ha los sido embajadores tratada de carrera por el, sí, por el- Avergonzado, sí, no, está muy Yo avergonzado. no espero, Están yendo. yo no espero ningún posicionamiento temerario de alguno de los candidatos a la presidencia de México respecto a Estados Unidos. O sea, no espero, por ponerlo en términos llanos, a alguien que se ponga muy machín contra Trump, porque hay mucho que está en juego. Y porque creo que a través de los años hemos internalizado la importancia que tiene Estados Unidos para México. O sea, sabemos que hay mucho en juego. Entonces yo creo que va a prevalecer la prudencia. No creo que haya alguien que quiera meterle más fuego a un conflicto bilateral o que quiera llevar la relación a una zona de Pero en la campaña Andrés López Obrador puede utilizar a Estados Pero Unidos. A su AMLO favor. ya ha dicho que no he escuchado de Andrés Manuel López Obrador, que podría tener las posturas más radicales, ningún planteamiento temerario, ni particularmente Confrontacional. confrontacional. Pero lo que creo que puede cambiar ese escenario, y ese es el problema que le mete incertidumbre al asunto, Un tuit. son, exacto, Sí. es la retórica del presidente. Es un tuit, o por ejemplo, lo que pasó hace unos días, una niña Sí, la que estaba es embarazada, ilegal, que iba la niña que está ilegal, que está enferma, va en el camino en la ambulancia acompañada por un familiar, ciudadano norteamericano, detienen a la ambulancia en el camino hacia el hospital, la están atendiendo, pero los oficiales están afuera, la niña está arrestada. Entonces, ese discurso que había dicho Trump de que solo iban por los hombres malos, que solo por los que habían cometido delitos, es falso. Es falso. Y esa noticia tuvo cobertura en México. Y eso es a lo que voy. O sea, cuando empieza a haber este tipo de cosas, esto sí empieza a crespar y los candidatos van a tener que jugar la del equilibrista, porque si que permanecen callados, también pueden Se las pagar un cobran, costo también se político. las cobran. Si hablan demasiado, pueden también pagar un costo político. Chris. Sí, una cosa, yo creo que, mira, yo estuve hablando recién con un funcionario en la Casa Blanca, está negociando, renegociando NAFTA. Y luego él me dijo, francamente, me dijo, estamos intentando a modernizar NAFTA para que sea mejor para todos, pero nos damos cuenta que un tweet de Donald Trump puede quebrar todo en una noche. No sabemos cómo va a madrugar, qué va a decir. Entonces, siempre hay esa incertidumbre. Y para los candidatos colombianos, yo creo que muchos tienen que entender, mira, el Tratado de Libre Comercio colombiano-norteamericano no está bajo el lupe está bien, yo creo que él está No está bajo cómodo riesgo. con eso. Pero ellos tienen que entender que Trump es un hombre muy transaccional. Para él es, bueno, podemos seguir apoyando el plan Colombia, plan Paz, Paz Colombia, pero queremos más acción sobre Venezuela. Queremos apoyar, no sé, debemos dispuesto a apoyar más iniciativas colombianas, pero queremos más acceso O del sea, mercado la pregunta para los candidatos, así Fernando me da que no los entreviste, la pregunta para los candidatos es, ¿qué estaría usted dispuesto a concederle a Estados Unidos para que triste Estados decirlo. Unidos no le quite a Colombia la plata de Paz Colombia? Sí. Pero es Y por ya eso- que resultados en materia de me cuentas erradicación la no respuesta. se las mando. Sí. pero Mira, justo, mira,
Lo peligroso es esto. En Estados Unidos se dice, lo único predecible con respecto a Trump es que es impredecible. Esa es la única predicción que se puede hacer. Está bien. Mire, Jeff Sessions, como attorney general, hace 2 meses y medio, declaró la emergencia de los opiáceos. Aquí como si no hubiera pasado nada. Que yo creo que ni se mencionó. No, sí lo mencionaba. Poquito. Sí. Oiga, la En el noticiero periódico. la emergencia de los opiáceos, en lo cual estaba, además de los farmacéuticos y tal, el tema de la cocaína y tal. Al mes, Trump sale y dice, emergencia de salud, ni siquiera de los opiáceos, por esto. Algunos dicen, sí, pero no dio plata, sí, pero no sé qué, no. A mí lo que me dicen es que por alguna razón Trump tiene el tema de la coca y de la cocaína aquí, que es un tema central para Le él, está dando mucho crédito. que se le volvió un tema central. ¿Sí? ¿No? Él está Ojalá no. Él está improvisando. Sí, Está todas improvisando. las- día a día. O sea, no tiene ningún tema aquí. No lo tiene, ojalá. Porque mire, es que le ha mandado 3 cartas al presidente Santos en el último mes y medio. 3. ¿Qué presidente de Colombia ha recibido Pero los como 3, presidentes? conocimos una. No, 3. Es que la última no nos la mostraron, pero se dijo que había llegado una carta. Eso fue hace Pero 10 eso no días. viene de él, eso viene de su equipo que está... Bueno, está bien, que tú digas, está bien. Pero muestra que alguien está moviendo el tema ya. Sí. Brownlee, que era el que estaba manejando el tema, renunció. Brownfield. Entonces, Brownlee, cuando estuvo ahí, nos criticó y fue durísimo. Después renunció y se puso queridísimo. Ah, caray. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? Bueno, viene para Colombia también un momento interesante que es la elección del próximo embajador. Digamos, todavía no hay un nominado, se habló Está de una acordado. persona, se habló O de sea, una el persona que embajador ni en siquiera Viena. habla español, que No habla español. ¿no? El embajador en ¿Usted Viena. cree ese va a ser? Eso dice todo el mundo. Ah, Pero bueno. no oficial. No oficial, no, Claro. no ha sido nombrado. Sí, sí. Puede ser ¿Cuál no. es el escenario en esos términos? De qué, mejor dicho, el embajador que Trump nomine para Colombia y que tenga que ir al Congreso, él ¿qué va a viene- decir de la política de Trump hacia Él Colombia? viene con instrucciones, de la persona que sea. Con instrucción. Con instrucciones. El tema es coca. O sea, punto. Y aparte, no hay comercio, no se preocupa del comercio, la coca. Y es porque el Congreso también está preocupado por el tema. A mí me llamó un... ¿Cuántos muertos son por el tema de los opiáceos? 60,000 al año. Mucho más. Más, pero- bueno. Sí, pero, Pero- no es, pero la no es por tragedia- lo que, Una no es por lo que guerra, reciben de pero acá. una Pero guerra. la tragedia de ese tema es, y lo platicamos en la mañana, es que en Estados Unidos se está poniendo todo en la misma vasija. Y Así perdón, es. o sea, el gran problema de los opiáceos Así en, es. en Estados Unidos son por el abuso de los farmacéuticos. Las El recetas. abuso. Ese es el Las rebuso recetas de los los médicos. médicos. Es lo que Pero ellos sale no de distinguen. acá. Ellos agarran y ponen Lo todo, mismo. es Colombia o los malos mexicanos, los que nos están pasando todas las drogas también. ¿Sabe Entonces, quién hizo la Se investigación pone todo en sobre el eso? mismo canasto. ¿Sabe quién hizo la investigación sobre ese fraude? Porque son recetas que exageran. Sí, sí, sí. ¿Quién hizo la investigación sobre eso? Una colombiana de Boyacá. Y le dieron el premio por la investigación mejor sobre fraude. Y aquí a nadie le importa y a nadie le interesa. Bueno, pero eso sí se la debo entonces. Una cosa No, sobre pero el embajador y el Sí. tema de la coca. Yo creo que, mira, aparte que estoy de acuerdo que se están confundiendo, digamos, el tema del crisis de opioides y la coca y cualquier cosa ilícito. Pero también lo que no solamente pasa con Trump. En los Estados Unidos lo que he notado es que el narrativo de Plan Colombia fue conquistar la FARC y conquistar la coca. Han, por lo menos, logrado una cierta forma de paz con la FARC y no hemos conquistado la coca. Entonces, la parte también de esa reacción sobre la coca es sobre eso. Estamos un poco desubicados. De repente, Pero porque la desubicación, Cris, es porque también, con toda franqueza, o sea, el público norteamericano quiere poner la culpa fuera. O sea, no son estoy los otros. defendiéndola, Son los está otros. claro, O sea, está claro. no es la culpa pero interna. es parecido, digamos, en cierta forma en lo de NAFTA. Es que vendieron NAFTA que iba a cortar la inmigración, México iba a crecer y tal vez sobrevendimos
el tema de Plan Colombia, en que el acaba tema la de droga. paz. Sí, el Plan Colombia comenzó con las drogas. Sí, y ya fue un éxito, pero sigue la coca. Entonces, es ese tema en el narrativo, el mente de los Estados Unidos. luego Y el estamos temor, viendo luego la el temor sobrereacción. de que las No lo FARC estoy defendiendo. que las FARC con los frentes disidentes siguen controlando el tema. Que Venezuela es el puente. ¿Seguimos con la Entonces, retórica? Es complicado. En la conversación, tuvimos una conversación esta mañana donde decíamos, ¿cuál es la medida de éxito de una política antidrogas o una política de control de la criminalidad? Entonces, puede ser que las medidas de éxito sean muy distintas para los colombianos, para los mexicanos, que para los estadounidenses. Pero Entonces, si no tenemos alineado el criterio, el criterio, la evaluación, vamos a tener problemas. pero 200.000 hectáreas, ¿qué haces tú con eso? Ahí no hay criterio que va. Claro, No, pero, no pero cabe, más allá de ese resultado, de ese número de hectáreas, pues la realidad es que Colombia no lo va a poder solucionar ni México en el próximo año y que Estados Unidos cada año tiene que reevaluar la política y tomar unas decisiones con un embajador con cierto perfil y ciertas instrucciones, con unos proyectos como Paz Colombia, con la renegociación del NAFTA. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para que con ese panorama que se viene, porque el primer año o estos 10 meses han sido un abrebocas, ¿no? Y un abrebocas que muestran muy bien para dónde vamos, pero el otro año yo creo que sí va a haber unas decisiones mucho más claras. ¿Qué es lo que habría que hacer para que esas decisiones no perjudiquen los intereses de Colombia, de México? Sin confrontación con Estados Unidos, diría yo a Colombia. Si yo pudiera aconsejar al presidente, La prioridad. al canciller, siempre lo hemos manejado como corresponsabilidad. Ha habido siempre problemas, ha habido tensiones, ha habido casi rupturas, pero siempre las hemos superado y hemos trabajado juntos de buena fe. Pero, embajador, Sí, por favor. la política de Estados Unidos se va a narcotizar con Colombia. Fíjese eso. Entonces, y no es un tema de Donald Trump nada más. Yo he tenido sí, es el congresistas y Congreso. senadores que me dicen, estoy preocupado con Colombia. Tenemos que hacer algo, no sé lo que hacer. Dígame. Y la reacción, la primera es, tenemos que castigar. Tenemos que castigar. ¿Cómo hacemos? Entonces, la preocupación que tengo yo es que esto va más allá de Donald Trump. Por eso digo, hay que negociar, hay que trabajar esto conjuntamente, O mejor dicho, no peleando. de una vez asumimos que el próximo año vamos a tener una desertificación y nos preparamos yo para, diría para eso, que el yo golpe no diría sea tan eso. duro. Yo lo que digo es, mire, hay que trabajar conjuntamente de buena fe, hay que reconocer los problemas, hay que reconocer que Estados Unidos ha ayudado, ayuda. Somos amigos, por favor. Bueno, no usted no entremos en dice eso pelea. porque usted también tiene la visión puede ser- de somos colombianos, no pintemos el peor panorama, pero yo Pero, quiero que los demás también digan, ¿nos van a desertificar, sí o no? Yo creo que es factible, yo creo que es posible. No en el corto plazo. no. Sí, O sea, en corto plazo es en corto 2018. plazo no, pero en el clima que existe, y con eso voy al tema. Fernando, tú estás hablando sobre los colombianos, o el presente futuro colombiano hacia el gobierno. Yo creo que el trabajo es entre los colombianos académicos, la sociedad civil, los empresarios, para conectarse. Con lo que estabas diciendo, Edna, sobre lo que tiene que hacer México, es tiene que crear y generar una gran coalición en los Estados Unidos, porque Sí. trabajando gobierno a gobierno, Sí. con este gobierno, no va a funcionar. Está bien, Exacto. está muy bien. O sea, lo que para, dices, para muy bien. México, por ejemplo, Muy bien. la cuestión es más compleja porque la relación no es solamente el problema de las drogas. O sea, está obviamente ahorita toda la discusión comercial, hay un problema sustantivo de seguridad y el problema migratorio que no es de México hacia Estados Unidos, sino que hoy el grueso de la migración es de Centroamérica hacia Estados Unidos pasando por México. Entonces, para México es todavía mucho más complejo y en ese sentido, si yo fuera asesor del futuro presidente, la idea, tenemos que también explotar las necesidades de Estados Unidos hacia favor de México. O sea, a México, a Estados Unidos le conviene una frontera que realmente no esté
pasando tanta migración, y la cooperación que ha hecho esta administración y la administración anterior mexicanas con el gobierno norteamericano ha sido fundamental. En el tema de seguridad. En el tema de seguridad ha es sido fundamental. Total. También. ¿No? Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que empezar a ser mucho más estratégicos. Sí, creo que definitivamente la coalición mucho más amplia que se está intentando ahorita de traer, por ejemplo, a muchos de los empresarios norteamericanos que se benefician del Tratado de Libre Comercio con México, para que sean parte de la coalición de presión sobre también el Congreso norteamericano, porque al final de cuentas, la política exterior de Estados Unidos no solo la define la administración Trump, sino pasa también por el Congreso norteamericano. Sí. Y es por eso que esa parte de tener aliados, tanto en el Congreso como en el Senado, es fundamental. Y más amplio. Volvemos enseguida, después de una pausa de comerciales, con Mejor Hablemos, ya para las conclusiones del último segmento del programa. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Bueno, llega el momento de los acuerdos, de las conclusiones. Un minuto para cada uno de los panelistas. Entonces, aparte de esto que ya hemos mencionado, de la necesidad de establecer unas relaciones que vayan más allá de los presidentes de los países con Trump, de los congresos con el Congreso de Estados Unidos, de los empresarios, ¿quiénes más pueden ser esos actores y qué más hay que hacer para que esa relación se cuide? Estoy convencido que hay que ser estratégicos. Por un lado, ser mucho más activos dentro del público norteamericano para tratar de convencer del porqué de la importancia de la relación con América Latina. Pero dentro del público latinoamericano, ¿quién? Dentro del público norteamericano. Por eso, ¿pero quién? Tienes que ir a los estados dominados por la coalición que apoyó a Trump, para combatir las percepciones negativas que se tienen, por ejemplo, en el caso de México, y que muchas de ellas, con franqueza, son falsas. Pero que vaya una comisión del gobierno de Colombia a hacer eso, la sociedad civil, o un cantante. Es a nivel de la sociedad civil, es a nivel de la sociedad una civil. articulación de actores. Yo sí creo que necesitamos construir una narrativa que funja como un antídoto, como un contrapeso. Y necesitamos convencer a un gran número de actores. O sea, un cantante, un actor, un poeta. Un profesor universitario. No, pero también, por ejemplo, y también yo creo que en ese sentido hay que complementar esa estrategia diversificando. O sea, explotando, por ejemplo, la influencia de China en la región para beneficio de la relación del chantaje hacia Estados Unidos. Es decir, bueno, ¿en serio nos vas a estar pegando? Pues hay otros actores a los cuales se les puede hablar. China. Ya está. Eso es lo que tiene que ser. Frank. Mira, optimista y resaltando lo que ya se ha dicho. Yo creo que nos enfocamos demasiado en lo que dijo Trump y lo que dice el presidente de Colombia. La verdad es que entre las dos sociedades, entre América Latina y Estados Unidos, hay un vínculo y redes orgánicas que están creciendo y profundizando, y es ahí donde la relación tiene el impacto, es donde importa la relación. Y no cuántas veces Donald Trump dice algo o si Donald Trump va a Colombia. Eso no es tan importante en el mundo del siglo XXI. Lo que importa es el trabajo que estamos haciendo nosotros, los vínculos, cambiando el discurso. Las universidades de allá con las de acá. Exactamente. Ese tipo de cosas. Yo no sé si tú ya has dicho todo o querías agregar algo. Bueno, el mensaje más importante es ese, ¿no? Cómo cambiamos una narrativa que funja como un antídoto, como un contrapeso, y que pueda ser articulada y expresada por muchos actores. Yo creo que tenemos que poner el mismo tema, yo creo que tenemos que poner en los Estados Unidos una cara humana en esos enemigos, digamos, México. Porque mira, yo vengo del país de Trump, de Upstate New York, donde mis amigos son votantes de Trump. Personalmente no odian a los inmigrantes, si conocen a un mexicano o lo que sea, pero en el abstracto sí, porque temen el futuro. Yo creo que tenemos que humanizar. O sea, más películas de Alejandro González Iñárritu y ese tipo de cosas así, y que los cantantes que cantan en español canten en inglés, las mismas cosas. Bueno, mira, en los Estados Unidos ahora se vende o se compra más salsa que ketchup, es verdad. Pero no hemos dado cuenta de ¿Más salsa que qué? Ketchup. Salsa de tomate. Salsa de tomate. No baile, no. Sí, eso es importante. Hemos cambiado, pero no lo hemos dado cuenta, que nuestro tejido social ha cambiado. Sí. Tenemos que dar voz y cara a eso y humanizarlo. Yo creo que podemos ganar. Yo eso como humano, podemos ganar este debate.
pero tenemos que entender los temores que tienen mucha gente que está votando por ¿Hacia Trump. 3 años o hacia 7 Hacia- años? Hacia 3. Yo O sea, apuesto, no hacia se 3. va a reelegir. 2020. No voy a decir eso. Yo no sé, quiero ser político, pero yo creo que sí. Fernando, Mira, lo que última estamos diciendo palabra. es que la política exterior dejó de ser una política de los estados, de los gobiernos, para eso convertirse en una política de la sociedad. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que alimentar aquí y allá. Usamos muy poco los colombianos que están allá. No tenemos contacto real con ellos de verdad, que con los presos, que no sé qué, no. Hay N colombianos maravillosos haciendo cosas, médicos, enfermeras, lo que usted quiera, abogados. Eso es lo que hay que mover y crear opinión, etc. Todo eso que han dicho es correcto. Bueno, entonces muchas gracias por participar. Se nos Gracias. acaba el tiempo. Este programa acaba siempre adelantando la caricatura que será publicada mañana en El Tiempo Impreso, en eltiempo.com, la caricatura de Matador. Que tengan feliz descanso. Buenas noches. Esto fue Mejor Hablemos. Nos vemos mañana. Mejor hablemos.